tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que habéis venido. Que no sois muchos, pero sois los mejores, los que más apoyáis a Antonio, por lo menos hoy. Y también gracias al Ayuntamiento por habernos cedido el local y permitirnos hacer la presentación. Yo soy Carlos Tosca, editor de La Pajarita Roja, una editorial de aquí de Castellón, que nos apostamos fundamentalmente por autores de la ciudad y también de la provincia. No es la primera vez que publicamos a Antonio, sino que es la cuarta vez, si no me equivoco, que lo publicamos. Tampoco es la primera vez que le publicamos teatro. De las 4 publicaciones que hemos hecho de Antonio, esta es la tercera obra teatral y también le publicamos una novela. Así que es uno de los autores que más obras hemos publicado en la editorial. Creo que empatas con Maribel Spitz a 4 obras, si no recuerdo mal. Más de 4 no hemos publicado nada. Y bueno, la obra de teatro nos llegó ya hace un tiempo y yo cuando la leí, la verdad es que me gustó mucho, mucho, directamente. Es decir, es una obra que tiene una apariencia muy divertida, parece de cierta intrascendencia o de cierta exageración, y sin embargo tiene un contenido profundo bastante grande. De hecho, yo me había apuntado aquí, que es una cosa que no suelo hacer, pero hoy, mira, me ha dado por ahí, que es una especie de caja de resonancia. Aparecen emociones extremas, personajes llenos de grietas y amores torcidos. Y en base a eso no necesita más alimentos. Con esos elementos Antonio se sobra para hacer una obra divertida, que también es divertida, no solamente una cosa de un alto calado, con profundidad, sino que es una obra interpretable. Esto, bueno, lo he oído hace unos momentos antes de empezar. Yo de eso ya se me escapa, pero es agradable leer una obra de teatro que dices, bueno, esto lo estoy viendo, ¿no? Esto es como si estuvieras en el teatro, aunque, por supuesto, siempre es mejor si vais a ver la obra de teatro, que me consta que ya ha sido estrenada, ¿verdad? Y bueno, seguro que la disfrutáis muchísimo más incluso que el libro. No voy a decir, yo vendo libros, pero también me gusta apoyar el teatro, me parece que es un arte muy bonito. Y bueno, pues Antonio tiene la posibilidad de hacer las dos funciones. Una es escribir el teatro, dirigirlo también y luego interpretarlo. Tiene que ser algo muy satisfactorio. ¿Qué me gusta de la obra, además de la profundidad que tiene, vestida con una trama que se hace fácil de leer? Pues los personajes imprescindibles que tengan potencia en una obra de teatro, porque aquí no tenemos descripciones, no tenemos un paisaje, los personajes son fundamentales. La doble dualidad que ha montado Antonio me parece preciosa, muy bien construida. Dos hombres, 2 mujeres, 2 personas más mayores, 2 más jóvenes. Lo cotidiano en el señor y la señora Smith, que además ha elegido incluso los nombres muy bien. Es decir, el señor y la señora Smith son la gente normal, o el García en España, supongo que serían el señor García y la señora García en España, o Fernández. Y luego pues, los 2 jóvenes que tenían nombres más evocadores, más bonitos, y que pues sienten la vida con una intensidad mayor. Luego, claro, tenéis que ver la obra o verla en escena para comprender que hay mucho más. Pero el aspecto temporal, el sur de Estados Unidos, los años 50, es un tiempo, es un lugar que yo no he estado nunca allí, y mucho menos en los años 50, porque entre otras cosas no había nacido. Pero es algo muy evocador, lo hemos visto mucho en el cine este de los años 50. La música es una música también muy reconocible, que todos, gracias al cine, a la televisión, pues es algo que forma parte de nuestro
de nuestro legado cultural, aunque seamos europeos, el cine estadounidense nos llega a nosotros, y todos esos elementos los ha conjugado pues, un poco con el talento, digamos, europeo, español o castellonero. Y creo que ha salido una cosa muy redonda, muy bonita. Y bueno, nada más, ya he hablado mucho de la obra, que no suelo hablar demasiado del contenido de los libros que publicamos, que sea ahora Antonio el que lo mire, el que os hable de qué pretendía o cuál es el enfoque desde el punto de vista del autor, que es siempre distinto, bueno, no siempre distinto, pero a veces tiene matices que los lectores o los consumidores del arte no llegamos a comprender. Pero antes de darle paso a Antonio, creo que podríamos ver un book trailer que le hizo Ismael, y que la verdad yo lo he visto antes y me ha quedado muy chulo. Sabéis, porque sois de amigos del teatro, que tenemos una asociación con un ritmo un tanto loco en los últimos años y que vivimos fundamentalmente pues de obras de Antonio Herrero. Y bueno, pues además tener un grupo de teatro te permite a la hora de escribir teatro pensar en quién va a interpretar esos personajes, ¿no? Entonces, Alabama es una obra que se ciñe muy bien a ciertas personas que tenemos en el grupo, con los que más he trabajado históricamente y con los que más pienso seguir trabajando. Pero bueno, no escribo solo para teatro para ser representado, escribo también porque valoro mucho el teatro como género literario, como texto. Yo desde pequeño fui un grandísimo lector grandísimo me refiero a ingente lector de teatro. Desde muy pequeño me
me encantaba el teatro, pero me encantaba el teatro, me encantaba leer teatro, ponerme en el pellejo de los personajes. Incluso yo leía el teatro imaginando cómo era ese hombre, esa mujer que hablaba, le ponía voz, le ponía distintos tonos de voz en la lectura. Era una imaginación ya casi predestinada a lo que luego iba a ser mi faceta, mi gran hobby en la vida, que es el teatro. Esta ya es la sexta o séptima obra, algunas que todavía no están publicadas, como el Trastero, como Estudios, pero el resto están publicadas, y quiero empezar pues dando las gracias a la Pajarita Roja Editores porque que haya una editorial que te publique teatro de esta manera tan hermosa y de calidad, además de calidad, que haga un trabajo tan exhaustivo pues en la corrección, que haga un trabajo exhaustivo en la maquetación, y que encima te deje libertad para ciertas cosas a la hora de elegir ciertas cosas cuando el libro va a salir, pues es maravilloso, y que encima esté en tu ciudad, es impresionante. Yo te lo agradezco, sé que esto no va a llegar a ser récord de ventas de nada, y sin embargo hay una editorial en tu ciudad que es capaz, que tiene la sensibilidad de publicar teatro. El teatro yo reivindico siempre, el teatro como libro, como género literario, para ser leído, aparte de que luego, evidentemente, el teatro es para ser representado, pero también para ser leído. Por lo tanto, gracias a la Pajarita Roja por la idea y por la insistencia, además, porque, como dice Carlos, es, aparte después de la vida de la novela, es la tercera obra que publico con ellos. Y bueno, Alabama, yo tenía claro que quería escribir una historia sobre la lucha del bien y del mal. Esa era mi idea. O sea, sí que es verdad que cuando yo empiezo a escribir una obra de teatro cojo una idea fundamental. ¿De qué va a ir la obra? La obra debe tener un tema, ¿no? Un tema. Y entonces, bueno, creo que a Carmen se lo comenté, la inspiración, o sea, yo tenía claro que quería escribir una obra sobre el bien y el mal, pero no sabía cómo. Y creo que fue hace un par de años que volví a ver una película maravillosa, que me pareció maravillosa, se llama Una historia de violencia, que yo os la recomiendo. Bueno, es espectacular. Cuando la veáis, hombre, no tiene similitud con el argumento de la mano, pero tiene ciertas cosas ciertas claves que sí que me inspiraron. Nadie escribe de cero, es muy difícil, y siempre uno se inspira en cosas. Y Alabama, bueno, está basado un poco en esa película, en donde hay unos personajes que representan el bien, incluso uno de ellos que viene del mal, pero que ya está insertado en el bien, y el mal le recuerda que fue malo y quiere vengarse, en fin. Y entonces, cuando vi esa película dije, ostras, ya lo tengo. Primero, no lo voy a ambientar en España, ni en Europa, no, me voy a ir a América. Y además, me voy a ir a una época, yo no soy de los 50, yo soy de los 60, pero casi rozando a una época que como dice Carlos, ¿no? Me recordaba esas películas de Bonnie and Clyde, esas películas incluso en blanco, ya de color, pero en blanco y negro, ¿no? Sobre gángsters, sobre atracadores de bancos. Y digo, ostras, pues además de ir a América, no me voy a ir a Nueva York, no me voy a ir a Washington, no, me voy a ir a Alabama, a un sitio donde no sé, yo no conozco Alabama, ni me documenté mucho sobre el tema, pero lo voy a meter ahí. Y encima lo voy a meter en un pueblo perdido del estado de Alabama, con algunas incongruencias que vimos ahí bestiales, y que lo corregimos, ¿no? Temas de distancia, temas de alimentación, temas, en fin, cosas que cuando escribes rápido y cuando se habla de publicar cosas que no es posible que tenerlas un poco más en cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, vamos con el bien. El bien, ¿qué es lo que más representa el bien? Pues una familia bien avenida en la noche de Nochebuena. La noche de Nochebuena
es la noche de la bondad, los cuñados que no se hablan en todo el año se hablan ese día, los hermanos que apenas se ven durante el año se ven ese día, en fin, y ese día pues todo el mundo es bueno. Y bueno, y yo quise, pues venga, va, Alabama, pavos ahí a punta pala, galletas de jengibre, vamos a hacer ahí ¿y qué inspira más la bondad que una ama de casa, una granjera, por encima una granja de Alabama, y un señor, un mecánico que encima luego se cuenta su historia, se enamoraron a primera vista, son el uno para el otro, no podrían vivir el uno sin el otro, y incluso ella cuando se tiene que sacrificar, pide ser sacrificada la primera, ¿no? O sea, hasta eso llega su amor por su marido, ¿no? Y encima, pues esperando a lo que más quiere en la vida, que es Natalie, que viene ese día, ni más ni menos que con su novio, comprometido, hijo de un senador, además, en fin, y pues eso es el bien. Y voy a poner el bien, lo que más representa el bien, gente generosa, gente de bien, una noche de persona. Y luego voy a poner el mal. Voy a poner el mal, y el mal, bueno, pues el banco del pueblo ha sido atracado por, bueno, dos jóvenes, una joven y un señor que acompaña a la joven, y que son muy malos, en distinto sentido, pero son muy malos, ¿no? Él es malo porque es un gángster, un ladrón de bancos, profesional, chulo putas, un tío que cuando no está robando se gasta hasta cruzar la frontera con México y bueno, gastarse el dinero en el vicio, en los vicios y tal, y que tiene pues a una chica, Bonnie y Clyde, pues aquí serían Johnny y Caroline, a Caroline, que bueno, es mala por distinta razón, porque no tuvo una infancia adecuada, correcta, feliz, porque se enganchó a cosas que bueno, también es verdad que sirven para justificar su maldad, y que pues, está enganchada al personaje de Johnny, y bueno, pues, el enganche es distinto, es un chulo, y ella pues realmente pues siente por él un enganche que le lleva incluso a hacer cosas que vamos a desvelar, no se puede contar toda la obra, y que bueno, pues justifican esa acción de Caroline, justifica que luego el bien y el mal se encuentren. Y en ese sentido, claro, yo tenía que recurrir al teatro clásico. Dije, esta va a ser mi obra más clásica de todas, porque otras como el trastero, para buscarles una lógica, o unos duques yo, pues a base de representarla muchas veces hemos ido encontrando ciertas claves lógicas, ¿no? Pues Mortis Causa, por ejemplo, tiene más coherencia, más desarrollo, es una historia de amor, es distinta. Pero aquí había que ser muy cuidadoso porque vale, presentado el bien y el mal, además con escenas secuenciales, tipo cinematográficas, que van cruzándose, alternándose pares e impares, aparece el mal, bien, y bueno, y ya tengo un poco la presentación de los personajes. Unos preparando la cena buena, otros esperando a un señor que les tiene que venir a coger que no va a venir, aunque no puede venir por circunstancias. Y vale, pues ya está. Pero ahora tendría que ver de qué manera tengo la presentación. Y cogí el teatro clásico, la estructura del teatro clásico. Presentación, nudo y desenlace. Yo quería una obra así. Presentación, nudo y desenlace. Además en estado puro. Y la presentación no puede ser más presentación. Dos situaciones completamente distintas. Pero una circunstancia que es el motivo por el que Charlie no puede venir, y en fin, y más cosas, pues hace que los malos vayan a casa de los buenos. Eso sería como un poco la presentación, el nudo de la obra es ese, que los malos, el malo, uno de ellos acude a casa de los buenos,
y la otra mala acude al taller del bueno. Entonces, eso es un poco el nudo de la acción, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué ha pasado? Y en lugar de lo que ha pasado, hemos robado un banco, ustedes también han hecho buena, pero nosotros les necesitamos porque necesitamos un vehículo que ustedes tienen, etcétera, etcétera. Y necesitamos ir a su casa. Y después el desenlace. Y dentro del desenlace había dos. Yo desde que escribí Montes Causa dejé de ser tan malo como era antes y entonces busco finales un poco más. La gente me dice, hostia, busca algo más. Y es verdad, luego la gente va al teatro y joder, y esta que es una historia de tiros también, de disparos, pues las tengo aquí hora y media y encima, a ver, si estaba el bien y el mal, ¿quién tiene que ganar? Había tres posibilidades y de hecho tengo tres finales distintos. Un triunfo absoluto del mal, que rechacé, una cosa mixta en el que caía un peón de cada momento y luego una cosa, legal no es, pero por lo menos no es un final legal ni mucho menos, pero es un final que se llevó el mayor aplauso de la representación, de la única representación que se ha hecho antes de que acabara la obra. Bien, y entonces el lector, el espectador, además yo creo que una de las cosas que me han comentado ya dos personas, que lo que más les preocupaba era que apareciese Natalie, que menos mal que no llegó Natalie. Entonces, la hija. Entonces, bueno, opté por la solución y yo creo que eso sí que lo tiene la mamá. Luego se puede discutir más su calidad, pero lo que sí que tiene es una estructura clásica, presentación, nudo y desenlace. Es que se podría poner como ejemplo de teatro clásico. Es que lo que es el desarrollo, Y eso es Alabama. Tengo la fortuna de haber escrito la obra pensando en tres personas que la pueden representar segura y otro que la representará o no. Entonces, el tema es que tengo la fortuna de escribir a la gente que tengo en el grupo. No es que escriba por encargo, pero tengo esa bueno, a veces también me pregunto, ¿te gustaría escribir para otra gente? ¿Te gustaría escribir sin pensar en la gente? Pues bueno, eso sé que también lo puedo hacer. Yo escribí una obra sin intención incluso de ser representada. Pero no, me mueve más porque quiero mucho a la gente de mi grupo y llevo mucho tiempo con ellos y con ellas y me gusta escribir para la gente que tengo, pensando después en la otra faceta. Esto puede ser literatura, lo tenemos claro, el teatro también debe ser leído, pero luego el teatro se tiene que llevar a un escenario. Y es ahí donde se abre el melón y dice, ostras, esto funciona y esto no funciona. Que puede ser que esto tuviese mucho valor literario, pero que luego a la hora de ser representado, por lo que fuera no, porque fallan los mecanismos, pues no funciona. Esto es muy sencillo. Si yo quiero escribir una obra que a mí me gusta mucho el tema, pero que yo sepa que va a ser un fracaso teatral, yo lo sé enseguida. También sé que esto puede gustar a la gente, puede gustar a la gente. ¿Por qué? Porque el teatro para ser representado, pensando en ser representado, tiene unos mecanismos temporales, espaciales, secuenciales, sorpresivos, y nos lo demuestran las series de estas de Netflix. Claro, cada 14 minutos mete
de amor o una sorpresa, y que no dure el capítulo más de 45 minutos. Pues en el teatro moderno, esto sí, oye, esto que no dure más de 70 minutos si puede ser, y que sea pim, pam, pam, claro, y que tenga un final que lo cuadre, bueno o malo, pero que lo cuadre. Y que cada cierto tiempo haya un cambio de escenario, un cambio de luces, un cambio... Eso es el teatro contemporáneo y el teatro moderno. Alabama, yo creo, que aunque es una historia clásica, es lo más contemporáneo que es. A mí nos retrotrae a otro tema. Y sí que es verdad que el espectador, conseguimos en América que el espectador estuviera en tensión, porque hay mucha tensión porque hay un arma, y hay una sensación de que en cualquier momento alguien va a morir, pero no se sabe quién. ¿De acuerdo? Pues eso es Alabama. Y nada, que el 1 de febrero la queremos hacer en Amazonas, la queremos hacer en Amazonas, y que ahí la grabaremos y que empezaremos a presentar a certámenes, y espero que gire mucho, que ruede mucho, y que además de un gran libro también sea una obra de mucho éxito, como pues nosotros que estamos girando por toda España ya desde hace 5 años y que estamos encantados. Muchas gracias por haber venido. Sois parte de mi teatro, sois parte de lo que escribo, porque escribo para vosotros. Y sí que tengo que decir que sí, como un trastero o una estudiación está escrita pensando un poco en personajes masculinos del grupo. Mortis Causa ya me lo dedican a Concha, y yo creo que Alabama la piedra angular sobre lo que gira Alabama, sobre todo los 4 personajes, el más querido para mí, el que más me lo puse a escribir, y el más difícil de todos de representar es Caroline. Caroline es la clave de la obra, es la que hace algo que genera ese cruce del bien y del mal, que luego sí que es verdad que quiere seguir haciendo, se le tuerce por circunstancias, pero yo creo que es el personaje más difícil, porque es un personaje que quiere ser ángel, pero que el demonio que le han generado las circunstancias de su vida le impiden. Ella adora, ella se sentaría a cenar con los señores Smith. Ella tiene el peso en su interior de que la culpable de que le haya ido mal en la vida ha sido ella. Luego lo achaca a las circunstancias, culpa a las circunstancias que le rodean, pero es una persona que se engancha emocionalmente, es una persona que no sabe superar su pasado, sus traumas, tiene el trauma del desapego familiar. Es el personaje más difícil de Alabama. Nosotros somos más arquetípicos, son más claros. Pero Caroline, yo creo que es el personaje más difícil, y Carmen, la verdad es que está sensacional. Pues eso es Alabama, que tenga mucho recorrido, y ya verás, Carlos, como te mando fotos de teatros llenos, porque no está lleno esto, te mando fotos de teatros llenos viendo Alabama. También tengo que decir que es más fácil ir a teatros para nosotros fuera que aquí, pero bueno, sí, lo haremos, y llegarán buenísimas noticias de Alabama, que espero que gire mucho, que reciba premios, seguro que sí. y que será todo un éxito. Yo creo que sí, que funcionará bien. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? No tengo preguntas. Es una obra, además, muy exigente en cuanto a la parte técnica, muy exigente, porque como Ficus tiene mucho cambio de secuencias, y aquí tenemos un técnico actor que va a tocar hacer de todo, y que bueno, se encarga de ello, que es Rubén, y que es un seguro de vida, su seguro. Hoy mismo, bueno,
Él prácticamente ha dirigido lo del ayuntamiento y yo me emocionaba, la verdad que iba a verlo y estaba con él además. Y muy bien. Estaba emocionado, pero estaba conmovido, de verdad que sí. Y eso. Pues es una presentación en la que... No, si no haces preguntas mejor. En la que, además, no hace preguntas porque la mayoría se las saben ahora. Creo que igual que conscientes. Si hubiera venido más gente, hubiéramos podido hacer una escena. Pero va a ser una presentación en la que el autor invita a una cerveza a todos los presentes. Está inmortalizado ahí. Bravo, bravo. Poneros ahí todos los del equipo y hago una foto. La fotico todos, hombre. Claro, ya esto ya lo borro, ¿eh? Sí, sí. Podéis ir en paz.